En el caso de que alguna persona pues, necesite alguna llamada urgente, pues que lo ponga en no molestar, en silencio, pero la mayoría de las personas ruego que lo pongan, por favor, en avión. Autor más de una docena de libros, algunos aquí afuera, sobre chamanismo, psicología transpersonal, psicología del caos y conciencia. Ha sido profesor del máster de psicología en las universidades de UNED, Madrid, Complutense, Miguel de Cervantes y otras cuantas. Estoy hablando de Manuel Almendro. Actualmente dirige el Centro Oxigeme, de cual es fundador, director, con más de 30 años de trabajo sobre la psicología de la conciencia. Manuel ha introducido en España la psicología transpersonal. Es doctor en psicología, investigador y escritor. Nos dará una ponencia sobre meditación zen y medicinas indígenas, la curación como alumbramiento. Bienvenido, Manuel. Me voy a mi sitio. Mi sitio es de aquí para acá, es lo que mandan. Bueno, en primer lugar, agradecimiento por hacer este evento, porque posiblemente la mayor parte de gente que vaya por las Ramblas no estarían interesados. Y una cosa importante. El micro. Si no hay micro, conferencia. Parece que se corta un poco, ¿eh? Chaval, pórtate bien. Entonces, por eso os digo que sí, cada vez hay más gente en esto. Quizás no seamos muchos, pero la gente cada vez se está metiendo en profundidad. En vez de meterse en una vida de consumismo y perder la vida en el consumismo, porque al final la muerte te consume también, que quizás tú quieras consumirla. Muchas gracias por estar aquí y por la organización. A mí las preguntas, estoy al tanto, no te preocupes. Las preguntas me gustan mucho. Os tengo que decir, ¿qué hago? Que está muy cerca. Ay. Perfecto. Antes de empezar con las cosas que hay ahí, quiero decir que yo me he movido en 3 líneas de trabajo. De hecho, estoy un poco así porque llevo casi 40.000 kilómetros en la espalda al doctor Pim van Lommel, lo he pronunciado bien, ¿eh? Le gustaría saber que de donde yo vengo se entra en el tránsito de la muerte a libertad. Entras y sales. Son axánicas, xipimos conivos, mazatecos, que fue con los que primero, lógicamente, comencé. Entonces hay 3 puntos y después dejo el papelito, ¿vale? Líneas, ¿vale? 3 líneas de trabajo, la psicología clínica. Con Vicente está Vicente Arraez aquí y está Temerlo allí, de que yo estudié en la UNED de Barcelona, en la universidad, y muy cerca de aquí. El año 72 nos vino a ver alguien de la India que estaba trabajando con Aurobindo y Madre, es decir, ya había muerto Aurobindo, pero antes de que muriera Madre. Y a partir del año 72, pues me empecé a buscar como un loco a ver qué era aquello de lo que estaban hablando, nada más y nada menos que de que la evolución es física y se trata de vencer a la muerte. El caso es que ahí me metí en el Zen. En el Zen, estamos hablando de calles cercanas de aquí, ayudé a montar un centro. Estamos hablando de años 70. En el año 82 trajimos a Son Sa. En aquellos momentos también estaba Pop Sanin y montamos un centro aquí y las 2 líneas, tanto del mundo clínico como del mundo del Zen, estaban conjuntándose. Poco después, antes de los 80, hago mi primer viaje a conocer a los mazatecos. Aquello fue impresionante. Aquello
Es decir, cuando realmente tú entras dentro de la familia, no un viaje turístico, entras y te conviertes en indio, en indígena, y vives lo que vives, aquello fue tan fuerte que yo lo primero que tuve que hacer el año 78 es salir corriendo, porque aquello era inaguantable. Entonces, ¿por qué me meto yo en las medicinas tradicionales? Mirad, aquí, en esta calle y en estas calles, en los años 70, corrían por primera vez muchísimas sustancias, LSD sobre todo. Pero nadie sabía lo que era aquello, nadie. De tal manera que cuando empezaron a venir todas esas sustancias, la mayor parte de los amigos queridos hoy están muertos. Y es así. Incluso montamos el Zen con Fernando de la Liebre de Marzo y Rosana. Oye, que estáis por aquí, que también se han ido hace poco tiempo, no sé por qué. Bueno, eso es lo que os quiero decir. Llevo más de 4 décadas en ese mundo y llega un momento en que tanto el Zen como las medicinas indígenas, la medicina como hemos visto aquí, se están juntando. Hay un momento en que a medida que avanzas en el conocimiento, y esto no es una cosa de 1 año, 2 años, estamos hablando de décadas, resulta que se dan la mano los conocimientos que hay ahí. Bien, yo no quisiera dar una conferencia bonita, la verdad. Estoy aquí para intentar transmitir unas ideas, pero os digo la verdad, hay que morir antes de morir. Si no mueres antes de morir, no te vas a enterar de lo que es la muerte. Y es peligroso. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que prepararse, ¿vale? ¿Por qué? Como dicen los grandes maestros zens en la iluminación, si realmente lo dejas todo y te vas a vivir la iluminación, cuando alcanzas la iluminación, todo lo que hay por debajo ya lo tienes. Por lo tanto, ¿para qué quieres el instinto del poder, del éxito, del dinero y del sexo que tantos problemas está produciendo hoy día, más que cuando los curas encerraban a la gente? Bien, me encantaría poder abrir alguna puerta, ¿vale? Voy a transmitir unas ideas, pero fijaos una cosa. Las ideas están muy bien. Yo escribo libros. Hombre, hasta el laberinto de la ayahuasca que hablaba antes el presentador, pues lo están publicando en Cambridge. Se ve que estos ingleses siempre nos han mirado un poco por encima, pero parece que últimamente les estamos gustando. Bueno, la cuestión es la siguiente, ¿no? Hay que evitar peligros. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una sed de totalidad en la gente y sobre todo en la gente cada vez más joven. No creen en la política. La religión, no creen en la religión, ¿vale? Y no creen en nada. De hecho, en los alumnos que yo formo, psicólogos y médicos, el DSM es un tocho, los que conocéis, a mano alzada y tal, al servicio de las farmacéuticas. Resulta que realmente el síntoma que se está presentando hoy día es el sinsentido de la vida. Bien porque lo hemos perdido, o bien porque de alguna manera los de arriba nos están diciendo que nos apliquemos, ya está bien de perder el tiempo. Bien, una cosita de esto os quiero decir, porque a mí me interesa abrir alguna puerta si es posible y dejar unas ideas. Pero no, las ideas no pueden quedarse solas. Si no hay hechos, si no hay una vivencia, ¿vale? Os puedo decir que la muerte no es un concepto, ¿vale? Hay una vivencia. Y uno, cuando va al restaurante, que lo vais a hacer, os digo pronto, no voy a hablar demasiado, no os vais a comer el menú, ni tampoco el plato, sino lo que hay dentro del plato. Y a eso es lo que hay que llegar, por favor. Hay que llegar a esa vivencia. A esa vivencia que hoy parece ser que los dioses son propicios para que podamos alcanzar ciertos conocimientos. ¿Por qué estamos donde estamos en este fin de ciclo, en este momento tan complicado de la humanidad? Igual me adelanto a deciros, el Ashaninka
con el que estoy trabajando hace unos 33 años, 3 o 4 años antes, me avisó de la pandemia. Y me dijo, prepárate para lo que se avecina. Pero incluso hace unos días me ha dicho que vienen todavía cosas más gordas. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que nos tenemos que preparar, ¿vale? ¿Y cómo nos vamos a preparar? Pues yo os voy a decir la manera en cómo nosotros pensamos, una de las vías, ¿vale? Aunque ya sabéis que en el mundo este de la New Age, sanadores espirituales, maestros, pegáis una patada y hay más de estos que gente en las Ramblas. Es decir, el negocio de la espiritualidad del siglo XXI puede ser un problema. Bien, importante a dónde hemos llegado. Lo importante, hemos llegado aquí por la cuestión de que el siglo XVII y XVIII, que además paradójicamente le llamaban el siglo de las luces, en esos momentos se estableció el modelo mecánico del universo, de la Tierra y del ser humano. Y tú eres una máquina genética programable, ¿vale? Recuerdo en una de la contra de La Vanguardia que el periodista lo captó muy bien. ¿Qué es la vida hoy? Hoy es materia mecánica rentable. ¿Por qué? Hemos llegado a un punto muy importante que después me gustaría comentarlo con vosotros y si hay algunas preguntas, mejor. Por una parte, necesitamos llegar a ese conocimiento absoluto, que le podemos llamar iluminación, ¿vale? Pero hay muchos peligros también. Cuando uno se mete en vivencias de años en el mundo del Zen o en vivencias, y aquí hay personas que conocen eso, con los mundos indígenas, hay que ir con mucho cuidado. Vas a hacerlo, vas a poder transitar la muerte, ya te lo firmo, pero tienes que tener mucho cuidado porque más allá de la raya no todo es jauja, ¿vale? También hay allí una serie de cosas que quizás os lo pueda comentar ahora. Bien, yo soy optimista, a pesar de que en los siglos XVII y XVIII se niega la interioridad del ser humano. Tú no tienes interioridad. ¿Qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Porque aquí somos rebeldes y reafirmamos nuestra interioridad. Y no hace falta levantar el puño, porque no tenemos enemigos. ¿Dónde está el enemigo? Dentro de cada uno. Si a los políticos pudiéramos reunirlos aquí y en un momento determinado los pusiéramos en un estado de conciencia con lo que fuera, vamos a ver si salían igual que han entrado, ¿vale? Que quizás arreglábamos el país, que falta les hace. Bien, entonces hay una ruptura del ecosistema, hay una ruptura del ecosistema exterior, tal cambio climático. En la selva, y lo acabo de comentar con algunos colegas, los indígenas ya no soportaban porque estábamos a 41 grados. En la selva, 41 grados, cuando no pasaba de 32, es realmente algo impresionante. Entonces, bueno, ellos ya saben de qué va la cosa, por lo menos algunos de ellos. Entonces, esa ruptura del ecosistema exterior, ese cambio climático que se habla tanto, no es ni más ni menos que el reflejo del cambio climático interior y de la ruptura del ecosistema que llevamos dentro. Y ahí, bueno, hay veces que hago reuniones con algunos médicos y los médicos dicen, bueno, cuando hablamos del cáncer, dicen que el cáncer es una epidemia ya. Es decir, oiga, es que, bueno, pues algo está pasando. Bien, por lo tanto, importante, unas ideas claras, cuanto más claras mejor, pero después hay que entrar en la vivencia. Y ahí hay que tener cuidado porque hay retos y hay peligros. Es decir, los indígenas suelen decir una cosa que es muy común también en el mundo del Zen, y es que la vida está llena de pruebas. Tú has venido a este mundo para ser probado. ¿Pero ser probado para qué? Para alcanzar la felicidad suprema, para alcanzar la supraconsciencia, para alcanzar el conocimiento total. Nosotros a eso le decimos que el obstáculo es la palanca. Y si somos un poquito conocedores, nos daremos cuenta de que la vida te pone delante de ti la piedra, no la tires contra nadie, aunque sea de tu partido contrario al tuyo o lo que sea. No, porque esa piedra está ahí.
Y esto es una cosa que con los pacientes a nosotros nos está funcionando muy bien, porque se cambia el chip. ¿Qué me está diciendo la vida con esto? Y lo que te está diciendo es que el obstáculo es la palanca. Bien, pues ahí estamos con esa cuestión. A mí me gustaría de todas maneras ver que esa sed de totalidad, esa necesidad que tiene, sobre todo en la gente joven, por favor, mirar de enseñarles un poco a que se tienen que preparar. Uno no puede irse a tomar ayahuasca o tomar sustancias sin una preparación previa. Los indígenas se preparan por años. En el mundo del Zen no se alcanza la iluminación porque hagas un cursillo de fin de semana. Es que es toda una vida. Es decir, realmente, si tú quieres alcanzar, tienes que poner tu vida a disposición de ese conocimiento. Y si no la dispones y haces un cuarto y mitad de respiración holotrópica, medio kilo de constelaciones familiares, 200 gramos de vibración inducida y 100 gramos de meditación, pues eso será chope, ¿me entiendes? Pero no va a ser el camino. El camino es muy directo. Yo, en realidad, a mí cuando empecé a trabajar con don Patricio, que murió con 107 años en el sur de México, después, al cabo de unos años, sentí la necesidad de conocer la línea amazónica. ¿Cómo vas a mezclar esas dos tradiciones? No había ningún problema. No, estaban en el mismo camino. Y el mundo del Zen también puede ser asimilado. No es fácil. Esto que estoy diciendo no es fácil, pero es posible. Y después, muchos de los conocimientos que yo he publicado, que están en inglés y en español por varias universidades norteamericanas, que los podéis encontrar, no penséis que cuando yo hablo de psicología me lo ha dado la psicología. No, me la ha dado también, y lo más profundo, las medicinas indígenas y la meditación Zen. ¿De acuerdo? Y entonces aquí tenemos, bueno, no sé si le vas dando, hay alguien con la cosa para pasar diapositivas por ahí, ¿verdad? Bueno, aquí tenéis lo que es diríamos, el título. Es decir, el alumbramiento es un parto, ¿vale? Es decir, de lo que se trata cuando se hace un proceso clínico de curación. ¿Tienes por ahí el aparatito? No. Bueno, pues vale, oye, voy dando. Vale, entonces lo importante es que tengamos en cuenta que hoy día ya no podemos hacer una psicología de curación de síntomas, que los hagan los que crean eso, yo no tengo nada en contra. La clave de este proceso es hacer un proceso curativo que implique un parto, que implique un alumbramiento, y que de pronto la persona que viene con un gran sufrimiento y se le dice que el obstáculo es la palanca, y viene a veces de otros colegas o de pseudocolegas, o vete a saber, que le dicen que es muy grave lo suyo porque ha tenido un estado de expansión de conciencia, ha visto a su abuelo muerto y le dicen que aquello es patología. Nosotros lo que le decimos, no es patología, lo que está es excesivamente y estupendamente cuerdo. Entonces cambia radicalmente la persona. Ya no se va como un enfermo, sino se va con una persona con un camino por delante. Y ahí estamos en este trío que os digo, y que creo que es el vértigo de la innovación, el poder conjuntar estos conocimientos. Vamos para adelante. Y, a ver, es la confluencia del camino, y en ese sentido, hoy día está habiendo mucho sufrimiento. Ojalá no lo hubiera. Pero nosotros detectamos mucho sufrimiento social, no solamente personal, sino sufrimiento social. Y, lógicamente, cuando la persona viene con el sufrimiento es un camino para el despertar. Y estamos en un planeta, como dicen algunos indígenas, algunos maestros, en 40 años he encontrado 3 no humanos, los demás, bueno, pues son más o menos medianos y otros más bajos, ¿no? Realmente hablan también de un planeta con cierto sufrimiento. Ahora bien, si una persona no pasa por el sufrimiento y llega a la iluminación, oye, pues saludos, ¿vale? Que vaya bien. Entonces, aquí vamos de la evolución personal a lo transindividual, y necesitamos una paz mental. Hoy, y os hablaré de algo muy importante, es de determinar
de lo cual es para mí y para los alumnos que estamos trabajando, incluso algunos indígenas también, el punto clave de donde está la humanidad en estos momentos, ¿vale? Con respecto a la mente y a lo que está pasando con la mente. Porque lo que está pasando fuera, aquí se está generando, ¿vale? Aquí se está generando, ¿vale? El problema de guerras que estamos viendo, unas olvidadas y otras que son la comida diaria, pues ahí realmente hay algo que está pasando dentro que después pasa fuera. Por lo tanto, hay que arreglar lo que pasa dentro para que después se arregle lo que pasa fuera. Vamos a por ello. El siguiente punto. Es importante para nosotros que cuando hablamos de una psicología de la conciencia, la psicología vuelve a casa, porque psiquis es alma. Y necesitamos que esa psicología no se quede solo en una especie de repertorio de conductas, ¿vale? Que es lo que enseñan en la universidad. Algunos profesores se escapan, ¿vale? Pero es lo que nos han enseñado. Entonces, lo importante es la vivencia directa de la verdad. Cuando tú, en un momento determinado, se te abre el campo y vives la verdad en esos momentos, tú ya eres otra persona. Y se trata de ir abriendo esa puerta que te va dando la clave. Y una de las claves que te va a dar, por supuesto, es que estás aquí para algo. Cuidado con las misiones, porque los misioneros con, con 25 malas o qué sé yo, ¿no? Cruces o qué sé yo, arrastrando por la calle 2 palmos por encima del suelo y pisando todas las cacas de los chuchos, no va a ninguna parte, ¿vale? Es decir, cuidado con toda la parafernalia espiritual que también forma parte del trabajo. Bien, vamos a la siguiente. Y aquí, ¿cómo vamos? Bueno, nosotros trabajamos con 2 ciclos. El primer ciclo. Salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada, toda ciencia trascendiendo. San Juan de la Cruz. ¿Cómo lo sabía? Las obras completas de San Juan de la Cruz son una maravilla, porque dicen cómo tiene que ser el proceso. Y cómo no vas a alcanzar realmente un conocimiento si no es posible de que tú pases por él. Es lo que nosotros le llamamos la vivencia en primera persona, ¿vale? Es decir, y en ese sentido, con Vicente lo hemos comentado, con Arráez, el hecho de que, sí, muy bien, tú quieres hacer investigación y vas a observar a los demás, un paro cardíaco, lo que quieras, y estás viviendo el tránsito por la muerte. Pero si tú no vives tu propio tránsito por la muerte, no vas a saber de qué va la cosa. Y esto hay que hacerlo, y se puede, con mucho respeto, y con mucho trabajo y con mucha preparación, pero se puede, se puede. Entonces vas a saber en primera mano lo que está sucediendo. Es decir, hacemos investigaciones con meditación y hay a niveles internacionales mucha gente que hace investigaciones con gente que medita, pero ellos no meditan, luego no van a poder comprender, no van a poder comprender. Es importante que la ciencia no estorbe. Por lo tanto, que nos ayude realmente, como hemos visto en la conferencia previa, que nos ayude a comprender cosas y a veces hasta convertir a algunos científicos, ¿vale? Bien, entonces tenemos aquí el primer ciclo, lo que yo investigo durante varios años, y empieza con una cosa que hay algunas ideas que os voy a repetir para que se metan dentro, y es que los pacientes nuestros son nuestros maestros. Yo he aprendido un montón de ellos. Una de las cosas que aprendo al principio de los años, mediados de los años 80, es que me dicen, oiga, yo estoy repitiendo la vida de mis padres, o estoy haciendo lo contrario, que es lo mismo. A mí, la puerta que os decía antes. Y en ese momento estaba leyendo a Ilya Prigogine, Premio Nobel del Caos, que incluso me fui a verlo, y hubo un chispazo entre lo que los pacientes estaban diciendo y los procesos disipativos de Ilya Prigogine, ¿vale? De los cuales comentaré un poquito por encima. Bien, ¿qué quiere decir? ¿Qué dicen los místicos? Pero que lo dicen también los indígenas. Si no pasas por un proceso purificativo,
no vas a llegar al proceso iluminativo. Por lo tanto, limpiar la casa. Y me puse a investigar cómo estamos hechos, cuál es el molde del ser humano. Y me di cuenta de que el molde del ser humano, que después os lo explicaré un poquito porque es complejo, ¿vale? Estamos compuestos de fractales. Fractales, es un poquito complejo de explicar, son patrones negativos de conducta que a niveles físicos, emocionales, mentales y energéticos nos empujan a actuar de una manera determinada que no podemos parar porque son inconscientes. Y traumas, es decir, heridas vividas en total soledad y en total intensidad. Pero la cosa es más divertida, digo, más compleja. No solo heredamos de generaciones previas, como Bozormenyi habla de las lealtades invisibles, de varias generaciones atrás, sino que heredamos traumas. Y nosotros lo hemos podido comprobar en varias generaciones. Con lo cual, el trabajo es considerable, pero considerablemente interesante. Vale, pues pasamos a la siguiente. 1, 2 y 3. Ahí. Dice, proceso Oxygen hacia el vaciado de la memoria. Os lo firmo. Si queréis realmente, desde lo que yo he aprendido en estas 4 décadas, si no hay un vaciado de la memoria, no va a haber un llenado de conciencia. Tiene que haber un vaciado de la memoria para haber un llenado de la conciencia. De tal manera que es más duro el trabajo del vaciado de la memoria que el llenado de la conciencia. Porque la conciencia, para entrar, ni siquiera pide permiso, porque ya está. Es como el pez, digo, como el agua que rodea al pez. ¿Vale? La conciencia está ahí. ¿Por qué no entra? Porque estamos llenos de patrones, de fractales, de traumas, y estamos llenos de toda una memoria que nuestros papaitos tan queridos, cuando no han podido resolver, pasan a la generación siguiente todo lo que ellos no han podido o no han querido resolver. Es decir, que necesitamos en ese proceso sacar el odio que tenemos contra nuestros padres para entrar en la comprensión, la compasión y el perdón hacia ellos. De tal manera que cuando entras ahí, en la compasión hacia ellos, tú estás limpio de tu herencia, de tu karma y de tus ancestros. Pero es que esto lo está diciendo la medicina indígena, lo está diciendo el Zen, lo está diciendo la mística sufí, la mística cristiana. Solo que necesitamos cómo hacerlo. Entonces, bien, lo de la primera y tercera persona ya os lo he comentado. Por lo tanto, el proceso tiene que haber una disolución y una resolución de toda esa memoria, disolución y resolución, ¿vale? Para poder encontrarnos en ese vacío. El propio Zen habla, forma, vacío es vacío, todo es vacío. Entrar en ese vacío, de una manera que la mente occidental pueda comprender cómo. Esto es importante. Bien, y ahí hay un encuentro con el ser. Pues la siguiente. Entonces, aquí tenemos una experiencia clínica, estoy repitiendo la vida de mis padres, ¿vale? La programación de los apellidos, de la afinogénesis, está en la ontogénesis. La buena ciencia, considero a Ilia Prigogine y considero a Francisco Varela, con el cual empecé a trabajar, pero desgraciadamente aquello ya no pudo ser posible por un problema de salud. Y después, fijaos lo que dice la tradición, si es que está dicho. Ese MRTI ya viene de los Vedas, que lo coge el budismo y se llama memoria. Y que tenemos un problema con la memoria, con el karma. San Juan de la Cruz, hay que matar a la memoria. Tina Hank, hay que entrar en el almacén, en lo más profundo, para resolver. ¿Y qué dice la medicina tradicional indígena? Que hay que estar en paz con los ancestros. ¿Vale? Fijaos que los electroshocks, en el fondo es un barrido de la memoria, pero claro, ese no es el camino. El camino es mucho más adecuado a hacer el proceso nuestro o alguien que vaya por ahí. Vamos para la siguiente. Entonces, psicología del caos. Resulta que el caos ha sido muy importante a la hora de explicar de cómo tenemos que entender el desorden. Vemos desorden por todas partes. ¿Qué leyes funcionan el desorden? Bueno,
Y ahí nos hemos metido. Y aquí vuelvo otra vez a repetir, os dije que quería repetir ideas, ¿vale?, de lo que es ese molde heredado, que es fundamental realmente para poder encontrar la conciencia absoluta que nosotros llevamos dentro. Es decir, hay una conciencia infinita, una conciencia universal. Y nosotros tenemos dentro también esa conciencia universal. Pero en el intermedio se interpone una sombra que necesitamos resolver. ¿Cuál es el problema que está teniendo la gente hoy día y la gente joven? De que esa descreencia de la que yo comentaba antes les está empujando a ellos en la desesperación a querer abrir la puerta. Y es tanta la desesperación que no se dan cuenta, porque lógicamente hay una cultura del consumismo, del que paga manda, que se interpone realmente y desgraciadamente pues estamos asistiendo a suicidios, internamientos en psiquiátricos, locuras. Pero yo me las estoy encontrando en la selva también y en las montañas del sur de México. No es un plato de buen gusto verlo. A chavales con 20 y pico de años, sobre todo no sé por qué los norteamericanos, me refiero a los de Estados Unidos, caen tan fácilmente pues, en prácticas que no deberían de ser, pero son, y los veo perdidos sin identidad, etcétera, 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 etcétera. Pasamos a la siguiente. Yo eso le llamo crisis emergente. Hoy día la sociedad, la humanidad está en crisis emergente. ¿Qué es una crisis emergente? Es una vivencia en que la persona siente, esto me lo han enseñado los pacientes, de que ya no tiene continuidad en su vida, que hay un parón, que no saben por dónde tirar, que pueden incluso pensar de una manera, sentir de otra, actuar de otra, pero lo fundamental es que se levantan por la mañana y no saben qué hacer con su vida. Es, como os diría yo, situarse frente al abismo. A eso le llamo yo crisis emergente. Hay más cosas, pero no tenemos tiempo para eso. Y desde mi perspectiva, la positivación es lo patológico. ¿Perdón? Es decir, la positivación de lo patológico es fundamental. Si tratamos a las personas desde una perspectiva enfermista, no vamos a ninguna parte, porque los estamos tratando sabiendo que ese sufrimiento con el que viene esa persona es la llave para su proceso de despertar. Y esto es un cambio radical en la psicología y en la medicina. Bien, pues ese nuevo mapa de ser humano y ese molde de ser humano, en estos momentos lo tenéis por todo Internet y en libros, etcétera, etcétera. Vamos a la siguiente. Bien, aquí tenéis un mapa de lo que sería la personalidad. Y si os veis, os pongo uno sencillito. Esto está hecho por el propio paciente, por la propia persona. La persona, el núcleo atractor es invalidación. Núcleo atractor es el que está en el centro, ¿vale? Y os explico solamente una ruta. ¿Por qué repetimos? Porque tenemos rutas de comportamiento, ¿vale? Y os explico una ruta, que es la invalidación del histérico. ¿Qué es un patrón de invalidación? Un fractal. Yo no sirvo, yo no puedo, no iré a ninguna parte. Encontramos a gente con 70 o 60 años que han estado anclados a su casa por un patrón de invalidación. Fijaos el patrón del siglo XX de uno que tiene un bigotito pequeñito, de cuyo nombre no quiero acordarme. Patrón del superhombre. Miraos lo que pasó en el siglo XX con el patrón del superhombre. O sea, no estamos hablando de tonterías. Entonces, esta persona que está en invalidación, a través de un acompañamiento, porque el buen terapeuta no mete las manos en la masa. Un buen terapeuta es un acompañante, respetando el proceso, ¿vale? Y os explicaré algo más sobre eso. Respetas el proceso y la persona se da cuenta que de la invalidación pasa a indigno de ser, pasa a miedo a la muerte, aprensión, desesperación, y está en una locura total dándole vueltas a esa ruta. Es una ruta del caos, una ruta disipativa, ¿vale? Y cada vez la invalidación se hace mayor. ¿Lo podéis entender un poquito más o menos? Es un vórtice, leap en inglés que les llaman, es un vórtice. Y por eso la persona no sale de ese personaje que es el histérico. ¿Comprendéis un poquito? Es un poquito complicado, pero tampoco puedo explicar demasiado. Pasamos al siguiente y
simplemente pongo aquí a esta ruta, esta es más compleja, se comparten fractales, que aquí hay una frustración, ¿vale? Bueno, esto es un cáncer que le costó la vida a esta persona, y dice, mi origen de mi cáncer, era un político importante, ha sido la frustración. Este es mi cáncer. Depende cuando puedas empezar a tratar a una persona y los oncólogos hagan, se tiran para adelante o no. Pasamos a la siguiente. Entonces, aquí tenemos el segundo ciclo. La persona ya está resolviendo este primer ciclo, el proceso purificativo, purgativo está avanzando y la persona empieza a tener vivencias de conciencia. Y tenemos aquí lo importante, están los retos y los peligros, pero también lo que es abrir el canal de la conciencia. La apertura del canal de la conciencia, hay un proceso ascendente y un proceso descendente. Estos son palabras mayores, son palabras mayores. Se asciende, Aurobindo es uno de los grandes, diríamos, exégetas, ¿no? Junto con Sapren y junto con Madre de este proceso, pero resulta que los indígenas también lo conocen. Lo conocen. Y lo viven. Y te pueden permitir vivirlo. Entonces, lo importante es que en la meditación Zen, por ejemplo, los maestros que yo he trabajado, aquí ha habido gente que ha trabajado con Dhiravansa en Vipassana, hemos dado montones de cursos los dos por toda España, casi durante media docena de años. Sí que la gente, cuando se implica en el proceso, en la meditación entras fácilmente en procesos de absorción y entras en procesos de fusión. Hasta ahí puedes explicar. La absorción, no sé si lo conocéis, la fusión es una evidencia mucho más compleja y en un momento la persona se puede asustar. Depende si el proceso purificativo se está haciendo bien, la cosa cambia. Y el proceso de iluminación, que es inexplicable. Jamás la ciencia llegará a poder explicar la iluminación ni el descenso de la gracia. No, no puede, porque además eso no es explicable. Y lo importante, y eso hay veces que hay gente que se lo toma medio regular, la iluminación no llega porque el maestro te la transmita. La iluminación no te la transmite el maestro. El descenso de la gracia no depende de tu voluntad. Esto es un reto para nosotros. Depende de otra cosa. Entonces, aquí hay una identificación. Recuerdo que cuando estábamos en la Gran Vía, aquí, con Vicente Beltrán Anglada, a principios de los años 80, la verdad es que yo aprendí mucho con ellos, ¿no? Y un día se me ocurrió preguntarles, estaban en la Asociación de Amigos de la India, Salvador Paniker estaba apoyando eso en aquellos tiempos, y yo le dije un día, digo, oye, ¿cómo se llega a la iluminación? Dice, identifícate con el alma. ¿Ah, qué bien? La cuestión es cómo, que eso se lo preguntaban también a Krishnamurti, y él no respondía, y tiene razón en no responder, porque el descenso no depende de tu voluntad, porque está más allá de las causas y de los efectos. No podemos comprenderlo. Pero sí hay una cosa que podemos hacer, arar el campo. Como no tengas el campo arado, el descenso de la gracia o de la iluminación no va a llegar. Eso es obvio. Por lo tanto, a trabajar. Bien, seguimos hacia adelante, como hemos visto, maestros, Jesús, hombre, el gran maestro de la humanidad, ¿no? San Pablo, como cayó, como caes cuando se te abre la puerta, pues te caes como San Pablo. Y Sri Aurobindo tiene unos escritos estupendos realmente con respecto a que la evolución es física, pero está Vicente, que esta tarde hablará sobre eso muy bien. Huinen, bueno, me parece el maestro Zen, donde explica toda la esencia del Zen. Bueno, Ramana, Paramahamsa, La Salle, y la evolución es física. Pero cuando ya trabajas con los indígenas y vas, o sea, ellos, la iluminación existe. Le llaman florecimiento y le llaman coronación. Por eso veréis que algunos indígenas llevan una corona aquí, arriba. Algunos se la han comprado en una fiesta de disfraces, pero aparte de eso, realmente ellos conocen perfectamente cuál es. Lo único que pasa es que, bueno, es complejo. Si hay alguna pregunta, no es jauja trabajar con los indígenas, no, es muy peligroso. Seguimos a la siguiente. Eva. Bien, ¿esto por qué lo pongo? Lo pongo por lo siguiente.
los que estamos aquí queremos evolucionar en el campo de la conciencia, ¿vale? Hay mucha gente que no tiene ningún interés en esto, quizás no sepan ni lo que es, ¿no? Lo que pasa es que hay un primer paso, el primero, bueno, el encuentro es con la sombra, y hay un primer paso que son los intereses y deseos personales. Claro, depende de los intereses y deseos personales, va a haber intereses y deseos colectivos importantes. Una de las discusiones, tuve varios años en California trabajando con Stan Grof, porque trabajaba con Don Patricio y me era muy fácil, obviamente, para subir a San Francisco. Y una de las discusiones que comentábamos era, el estado de conciencia de la humanidad es la suma de los estados de conciencia de los individuos que pueblan la humanidad. Y por lo tanto, y claro, él proponía el LSD, que ya lo pasó con Timothy Leary y Wallace, aquello fue la fiesta del LSD, que aquello terminó mal. Entonces, la cuestión está en que, efectivamente, el estado de conciencia de la humanidad es la suma de los procesos individuales. Por eso es tan importante. Si tú, en un momento determinado, aunque sea en una charla de café, de pronto se abre una puertita a alguien, esa puerta va a ir... Y son miles de puertas en el espejo que vais a ver, ¿no? Es fundamental. Así es como se transmite la conciencia y hoy lo necesitamos más que nunca. Antes que le pongan un día un petardo a toda la Tierra y nos tengamos que ir a otro sitio. Bien, entonces, el despertar, es decir, todos esos intereses y deseos personales, si conseguimos evolucionar, llegaremos a los intereses y deseos colectivos, y ahí ya no hay leyes, porque lo que se despierta hacia el sentido profundo de la vida es la ética interior, ¿vale? No te importa tener problemas con Hacienda. Lo importante realmente es tu ética interior, y sabes dónde tienes que ir y para qué tienes que ir, ¿vale? Ojalá no estés equivocado. Vamos para adelante. Bien, esto es importante. Aquí tenéis una de las esencias y misterios de los procesos de la vida que tienen factura del mundo indígena. En realidad, lo que hay es un inframundo, un mundo medio y un supramundo. Pero San Juan de la Cruz también lo dice. ¿Qué pasa aquí? Que como proceso purificativo, nosotros lo que tenemos que hacer es bajar al inframundo para subir al supramundo, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? En el inframundo, en el mundo más terrible de las sombras, donde te puedes jugar el tipo con los indígenas, y de hecho algunos los han jugado y los han perdido, es ahí donde tú vas a encarar la verdad. Podrás engañar aquí mientras te tomas un café, o incluso yo os puedo estar engañando, quién sabe. Entonces, la cuestión está en que en ese momento, en el inframundo, es donde realmente se curte la vida. Y a medida que seas capaz de encarar en el inframundo tu sombra personal, vas a poder acceder a supramundo personal. Pero si quieres ir más allá y quieres encarar el suframundo, el inframundo, mira, suframundo me ha salido, yo creo que va bien también, el inframundo colectivo, en el momento, si tú encaras el inframundo colectivo, eso es para los maestros. Si quieres ser maestro, como no encares al inframundo colectivo, no vas a poder subir al supramundo colectivo. Y lógicamente decir, te juegas la vida, te juegas durísimo, no os lo podéis imaginar. Pero la compensación que tienes con la subida al supramundo, diríamos que es algo maravilloso. Ahí pierdes el miedo a la muerte, absolutamente, que es una de las cosas que realmente tendríamos que ver, ya que estamos aprendiendo de ellos el tránsito de la muerte, el poder trabajar con la gente que ha hecho el tránsito de la muerte, pero que además es replicable. Es decir, puedes volver cuando quieras. Y, lógicamente, he llevado gente al Amazonas, médicos, psicólogos, que han vivido esto. Pero dices, ¿yo cómo explico esto? Vamos a ver si abrimos la puerta un día, perdemos el miedo, porque no es solamente acompañar hasta el momento de la muerte de la persona. ¿Y si podemos ir más allá? Amigo, la cosa cambia. ¿Entendido? Entesos, como se dice en catalán, ¿no? ¿Sí o no? ¿Está entendido, no? Entonces, bien, bueno,
El mundo medio, lógicamente, es el mundo medio normal y corriente, el que estamos hablando, con la razón, etcétera, etcétera. El supramundo se llama coronación y florecimiento en el mundo indígena, se llama el paraíso. Fijaos también los locos que hay que matan para ir al paraíso, están perdidos como ellos solos, desde luego, y cómo se le llama nirvana. Pero fijaos en el inframundo, que los espíritus oscuros que hablan los indígenas, resulta que está Mara, que el budismo habla de Mara, y en el mundo místico cristiano se habla de Satán. Por eso os decía que cuando empiezas a tener años y a peinar canas, empiezas a ver que hay muchas cosas que se dan las manos entre ellos. Y eso es una maravilla, porque te dice, aquí hay verdad, aquí hay verdad, aquí no hay contradicción, ¿vale? Aquí los seres que han encarado el sufrimiento y la sombra de la vida nos están haciendo un regalo inmenso, el regalo que nos permite la salvación, por decirlo de alguna manera. Pasamos al siguiente. Bien, hay algunos maestros. ¿Qué es el escenario? Bueno, el escenario, la conciencia es la que maneja el escenario entre lo visible y lo invisible. A ver, una cosa es la conciencia fenomenológica, yo tengo conciencia de que estáis ahí delante de mí, ustedes tienen conciencia de que yo estoy aquí hablando. Bien, eso es una conciencia que viene de Husserl y viene de lo que se llama la conciencia fenomenológica. Pero la conciencia unitaria, la conciencia universal, es la vivencia infinita, hacia dónde vamos, que tiene que ver con el presente, que tiene que ver con el silencio y tiene que ver con el vacío. Y tiene que ver con un escenario que te va a permitir ver que la realidad no es solamente materia, espacio y tiempo. La realidad, aparte de materia, espacio y tiempo, saltas a un nivel y ahí hay más cosas. Y saltas a otro nivel y hay más cosas. Y somos tan tontos a veces que decimos, la Tierra, el centro del universo. Hay que estar un poco chapado. En un sitio donde hay cientos de miles de millones de galaxias. Pensar que somos el centro del universo. Que falta un giro copernicano, pero a niveles cósmicos. A ver si a los científicos los enganchamos algún día por las orejas y bajan la soberbia, que es el problema que tenemos nosotros. Muy soberbios, ¿vale? Entonces, es importante ver aquí con los indígenas que yo he trabajado, Ashanin, Cascocama, Shipibos, Conivas, pero quiero avisar, porque no sea que alguno de aquí coja la maleta que hay ahí y se va al Amazonas. Hay brujos maleros. Es decir, dentro de la tradición indígena hay brujos que trabajan con el inframundo y se matan entre ellos. Los buenos no se matan, pero hay brujos maleros. Y yo he sido testigo. De hecho, en el laberinto de la ayahuasca, tanto en inglés como en español, hablo realmente, ¿no?, por parte de algunos indígenas con los cuales yo he estado en contacto muchos años y se han jugado la vida durante mucho tiempo. ¿Por qué y cómo? Pues algunas dicen, son como los caballeros andantes de la Edad Media. Bueno, habría que verlo. Vamos para adelante. En las místicas, como lo he comentado antes, realmente. ¿Y por qué pongo aquí el olvido del sentido? Mucha gente con la que ha trabajado con nosotros ha abierto la puerta, pero la olvidan. ¿Sabéis por qué la olvidan? Porque implica una responsabilidad. Allí me ponen la mano, pero no sé qué quiere decir. Aquí también. 5 minutos, no terminamos. Bueno, tira para adelante. Vamos para adelante. Entonces, estamos al final de un ciclo. Y eso quiero que quede claro. La humanidad está al final de un ciclo. El mundo, lo que ha sido la vida como materia mecánica y el modelo mecánico del universo, eso se acabó. Estamos al final de un ciclo y vienen cosas importantes. Necesitamos el salto hacia la conciencia, ¿vale? Y sigue al siguiente. Vamos a tener que correr un poco. Bien. Estamos en caída libre, saltar el abismo. Pasamos al siguiente. Muy importante. Aquí tenéis alguien del que Wilber sacó muchísimo, que es, os lo recomiendo, Jean Gebser. Es la persona que ha dejado de una manera perfecta lo que ha sido la evolución de la conciencia.
desde la ausencia del yo, en la estructura arcaica, en la mágica, yo rudimentario, hoy estaríamos saliendo de la estructura mental racional porque nos llevamos hacia la estructura de integración de las previas para ir a la dimensión espiritual, que es entrar en la luz primordial. Es una joya este hombre. Es decir, seguramente no conoció al mundo indígena, pero no estoy tan seguro, ¿vale? Es decir, venimos de unas estructuras en las cuales no hay yoes, lo que hay es todo una especie de mundo colectivo rudimentario, a construir un yo a niveles mentales y racionales, y ahora ya estamos saliendo de esa mente racional. No es ninguna tontería, porque la estructura mítica es la que promovió el nazismo del siglo pasado. O sea que se le debe a la estructura mítica, al mito. Pasamos al siguiente. Bueno, sensibilidad, inestabilidad, bifurcación. ¿Cómo? Porque me tendréis que preguntar, ¿cómo alcanzo yo? Bien, primero, ¿qué significa la sensibilidad? La sensibilidad, ¿vale?, es que todo ser humano, todo ser vivo, recibimos impresiones. Estamos continuamente recibiendo impresiones. Cuando nosotros trabajamos con una persona y nos viene con unos síntomas, nosotros no cercenamos esos síntomas, no cortamos, sino que dejamos que vayan hacia adelante en un proceso de inestabilidad cada vez mayor. De tal manera que si es respetado y el trabajo se hace bien, se llega a un punto máximo que se llama bifurcación, y ahí el síntoma propugna y produce un salto hacia la conciencia. ¿De acuerdo? Rápido. Ya voy. Aquí tenemos un proceso de sensibilidad. La persona está viviendo y le dejamos que lo viva. El dibujo es bastante expresivo, ¿vale?, para ver lo que está sufriendo esta persona ahí en el proceso de sensibilidad. Pero si se le respeta y se le ayuda, pasamos al siguiente, entramos en inestabilidad, en el cual la sombra negra, la estáis viendo, que hay veces que no la ve gente, la sombra negra, la persona empieza a desidentificarse de su propia sombra, ya empieza a emerger alguien nuevo. Pasamos a la siguiente, que está muy claro, el ser que está en estos momentos llenándose de cierta luminosidad y curación y alumbramiento, está muy claro aquí a la izquierda. Pasamos a la siguiente, y aquí vemos que está soltando absolutamente toda la estructura vieja, y sale un ser nuevo ahí. Pasamos al siguiente, y aquí lo veis con toda claridad, realmente, ¿vale? Es decir, este es el camino que hay que hacer, porque la conciencia llega por sí sola una vez tú resuelves y disuelves toda aquella sombra que te está haciendo sufrir, que no te deja dormir, etcétera, etcétera. Pasamos a la siguiente, voy corriendo. Aquí lo tenéis en plan indígena, es decir, aquí tenéis una bifurcación vivida con alumnos nuestros en el mundo amazónico, ¿vale? Casi todos son médicos y psicólogos. Pasamos a la siguiente, y simplemente esto es un ser humano, pero el trabajo que se va haciendo hace que estas líneas que van, ya no es una línea continua, sino que hay aquí, se está rompiendo, está permitiendo que haya una conexión de este ser con la totalidad y con la Tierra. Eso es una forma gráfica de explicar el acceso a la conciencia, pero también a la Tierra. Bueno, pasamos a la siguiente, ya no sé ni lo que viene. Vamos a ver. Bien, ahí está la cuestión. Bueno, aquí tenéis investigaciones que están publicadas en California y en varios sitios. Y nosotros hemos trabajado mucho con el Zen focal, el Zen japonés, porque ayuda mucho el Zen japonés, el Zen focal, a bajar esto que tenemos aquí, que no para. Estas neuronas que se hablaban, que están patinando continuamente, sueltan el patinete, además que explota, y que baje realmente a jara. Y aquí, diríamos, la entrada en el silencio es mucho más rápida y se entra de una manera contundente. Pasamos a la siguiente. Y entonces, aquí deciros, hombre, todo esto tiene que ver un poquito con la investigación y demás, porque la clave está en el valor de la autopercepción plena sin juicio. Es decir, tú alcanzas un grado considerable, y ponerlo en práctica, podría hacer incluso una práctica si me dejan, si consigues irte a jara en la respiración y consigues autopercibirte que tu mente no está pensando. Ese es un camino hacia el vacío, ¿vale?
Y teniendo en cuenta lo que Hui Nen dice, y yo estoy totalmente de acuerdo, hacer zen, meditación o zen, no es media horita por la mañana y media horita por la tarde, no es verdad, ni tampoco por los tiempos que corren. Son 24 horas al día, tienes que estar con la cabeza abierta, el cuerpo, el alma, lo que quieras, con toda la intención abierta a estar viviendo en la mente zen, ¿vale? Bueno, una cosita. Simplemente, como os decía antes, sensibilidad, inestabilidad y bifurcación. Aquí en el proceso que nosotros hacemos, mente una, que es una mente en la cual hay algún pensamiento. Si seguimos en el proceso, se llega a la mente en silencio, que prácticamente no hay pensamientos, y en la consciencia penetrante, que es la bifurcación, se entra en la vivencia de la consciencia. Y esto, vamos para adelante, que está explicado, y aquí como no hay tiempo, está explicado en todas estas investigaciones que están hechas y publicadas en inglés. Hay una cosa importante. Cuando nosotros estamos haciendo investigaciones con técnicas de neuroimagen, resulta que en la frecuencia gamma, que es cuando el cerebro está en actividad, resulta que la persona está en un estado de silencio absoluto. Y esto es una contradicción. Como resulta que la persona está en un estado meditativo profundo y al mismo tiempo el cerebro está en plena actividad, es un misterio. El cerebro es un misterio. Pasamos hacia adelante. Y entonces, casi todo lo que os puedo decir es que los trabajos que hacemos con la gente, pues todos dicen que ha sido un impacto importante en sus vidas. Esto suena un poco a vender el producto, pero es la verdad, ¿vale? Seguimos para adelante. Nos fuimos varios años al Amazonas, a sitios donde se trabajaba correctamente, y las vivencias amazónicas supieron un cambio impresionante en las vidas de las personas, ¿vale? Y aquí yo establecí un cuestionario que se llama el VEC, Valoración de Estados de Conciencia, porque no había cuestionarios para medir los estados de conciencia. Y en estos momentos tiene un 0,97 de Cronbach, que es muy alto, saldrá publicado posiblemente en pocos días. Vamos para adelante. Bien, la conclusión. Por fin. Estaba deseando que terminara porque después de aquí me voy a dormir. Entonces, lo importante es este puente que hay, ¿vale? Este puente que hoy día se le está llamando hacia la espiritualidad, ¿no? Y en el fondo es investigar en el sentido último de la existencia, que es lo que tenemos que hacer realmente, no si la bolsa sube o baja. Y lo importante, vamos a ver si podemos contar con la ayuda para montar algún centro, posiblemente en Tarragona, que nos permita al gobierno poder traer a nuestros amigos indígenas y nuestros maestros zens y psicólogos y psiquiatras que trabajan en nuestra línea. Ya veremos, dijo un ciego. Vamos para adelante. Terminando ya, bien, esto me parece muy importante. Aquí pone Ucrania, Rusia, etcétera. Muy importante lo siguiente, ¿no? El reto de lo que está pasando en la humanidad, de lo que está pasando en Oriente Medio, de lo que está pasando en Rusia, que es que la mente ha llegado a un punto, como consecuencia de todo el desarrollo del mundo racional de los siglos XVII y XVIII, que antes hablé, ha llegado a un punto en que la mente en estos momentos es una mente dual, destructiva. La utilización, instrumentalización del otro para mi servicio, a niveles de lo que sea, a niveles económicos. Esto es lo que está pasando hoy día y esto es muy grave. Pero al mismo tiempo es una gran oportunidad. Necesitamos saltar de la mente dual destructiva para poder alcanzar el estado de conciencia que es el que nos va a hacer salvar el planeta. Porque hoy lo que está en juego es el planeta, no la comunidad no sé qué, el barrio no sé qué, el país. No, es el planeta, porque hay suficiente capacidad destructiva para poder destruirlo. Y entonces hablo de una bomba atómica. Lo que ha sido la bomba atómica para las armas convencionales, las sustancias naturales y no naturales, MDMA, etcétera, LSD, son una bomba atómica para la mente. Y hay que saber cómo. Me comentaba una profesora de San Francisco, California, de que, claro, ahora mismo hay una especie de lucha por fabricar a punta pala terapeutas psicodélicos. Todo eso está...
y sobre todo en California, ¿vale? Y resulta que el Bay Area, lo que se llama el área de la Bahía de San Francisco, está lleno absolutamente de gente perdidas porque toman de todo y no van a ninguna parte, ¿vale? Entonces, esto es un problema. Y esto yo, por mi parte, la verdad, en esos retos, ojalá deje de haber ya locos por tomas de sustancias, suicidios, internamientos en psiquiátricos, y que la gente lo haga con conciencia. Yo no soy quien para decirle lo que tienen que hacer o lo que no tienen que hacer, pero hay que prepararse. El consumismo este atroz, voraz, no es el camino para entrar en la conciencia. La conciencia no es consumible, ¿vale? Entonces, necesitamos, y pasamos a la siguiente, que yo no sé lo que es tampoco. ¡Ah, gracias! Gracias. Y creo que se conocen un par de ellas más. A ver. ¿No hay alguna más? No hay ninguna más. Se coló, bueno, este es el laberinto de la ayahuasca, que se salió en agosto y en el 18 salió en castellano, ¿vale? Y después hay otra más que también se coló, y estos son dos ángeles. Son dos indígenas mazatecos, en los cuales yo estuve trabajando 30 y poco de años. Ella es impresionante y él es impresionante. Y precisamente me he acordado, y por eso lo tengo aquí, lo encontraré aquí. Un móvil, ¡oh! Un móvil, qué barbaridad. Sirven para algo. Por ejemplo, para leeros lo siguiente. Estando hace menos de un mes, me fui a visitar las tumbas de don Patricio Reyes Pineda, uno de los grandes sabios, y su mujer Rosalía, como siempre en el mundo indígena también. La mujer era una sabia, pero no tenía el rango que tienen los indígenas. ¿Qué vamos a hacer? Y entonces, saliendo del cementerio, porque no había ido nunca, desde que murieron hace unos 12 años o algo así, me encuentro con un escrito. Y me quedé, que os lo voy a leer si no os importa, y os vais a comer seguro. ¿Vale? Dice, en la tierra que no tiene fronteras, repito, cortito, en la tierra que no tiene fronteras ni juicios, yacen mis restos. Estamos hablando de un cementerio mazateco. En la tierra que no tiene fronteras ni juicios, yacen mis restos. Mis alas durmientes reposan en el cofre eterno de mis esperanzas, esperando el fin de la historia. Señor, recíbeme en tu reino y déjame escuchar el canto de tus ángeles. Buenas tardes. ¿Hemos terminado? Bien. Las meto en los bolsillos. Muchas gracias. Hora de comer, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta por ahí? Sí, ella dijo primero, ¿verdad? Las personas que se tengan que retirar, entendemos que son las 2 y que hay compromisos, pueden hacerlo y nos quedamos con las preguntas. Gracias. Si podía igual desarrollar un poquito más el tema del cáncer. Vale. Bueno, Ya. está levantando la mano allí, ¿eh? Más que una pregunta eso, ¿verdad? Mira, mucha gente dice que el cáncer no es una enfermedad, en el fondo, ¿vale? Mucha otra gente que está trabajando en el mundo del cáncer, en el libro Crisis, participó una de las especialistas del cáncer del Hospital de Sant Pau, ¿vale? Y ella decía que el cáncer era una falta de amor y estaba viendo morirse gente a diario. Y en el fondo yo creo que el cáncer viene, primero, hay un problema de maltrato del cuerpo a niveles de alimentarios, ¿vale? Yo no soy médico, ¿no? Pero a niveles alimentarios, pero he tratado cánceres y han salido de los cánceres, toda una persona. Y es una especie, lo tengo que pensar bien para ver cómo te conjugo la pregunta, en el fondo ahí lo que hay en el cáncer, detrás de todo,
es un trauma sin resolver, que se junta después con la mala alimentación, que se junta después con una vida no correcta, pero la clave que yo he visto, y cada vez que ha venido un cáncer, siempre había un trauma sin resolver. El problema es que, investigando en las generaciones, a veces el trauma es heredado. Es heredado. Y eso requiere más trabajo. Y es muy curioso porque hay cánceres que han venido 5 meses después del proceso traumático, que es conocido, ¿no?, por parte de Hammer y de las teorías del cáncer de Alemania, ¿no?, que lo han seguido mucha gente, ¿no? Hay un trauma, hay un trauma. Y hay que trabajar primero el trauma y a partir de ahí lo que se puede hacer a niveles médicos, ¿vale? No hay más preguntas, ¿eh? Sí. Y haremos otra más. Gracias por la ponencia, me parece súper interesante. Súper. Coincido contigo con que el tema de la ayahuasca se ha de tener mucho cuidado. En mi caso sí lo experimenté, es difícil, es muy duro. Bueno, estuve en el inframundo, espíritus oscuros, experiencia muy difícil, pero luego en una segunda sesión sí que conecté con el amor universal y fue maravilloso. Qué bien. Fue muy bonito. ¿Tuviste suerte? Fue precioso. Pude vencer miedos. Entonces, que yo creo que era lo que me bloqueaba para vivir una experiencia de entrega. Mi pregunta es, una vez yo he conectado con ese amor universal, luego volver a la realidad del día a día. Que no es amor universal. Exacto, allí cuesta no volver a esa dualidad, cuesta mantener esa conexión con el infinito, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo puedo hacerlo? Y por otro lado, ese amor que viví, ¿cómo puedo trasladarlo a un servicio, a la comunidad? Esa es una pregunta que tú te tienes que hacer, ¿vale? Entonces, te digo lo siguiente. Sí. Primero, mucho médico psicólogo. Manuel, me he tomado un viaje a ayahuasca, pero qué loco, ¿cómo es posible? Sí, es que ha venido un chamán con pluma o rubio con ojos azules, me es igual, y he tomado, qué bien, qué maravilla. La segunda, bueno, no tan bien, pero qué interesante. La tercera, Manuel, no puedo dormir. No sé, me aparecen, te estoy hablando de algo real, espíritus en el metro, tú imagínate, ¿eh? Y empieza una locura ahí considerable. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Lo que tú tienes que hacer es prepararte. Porque si por cuestiones kármicas, ¿vale?, de una herencia, a ti te llega que degustas ese supramundo o parte de supramundo, lo que te están diciendo es que tienes que trabajar para llegar ahí y mantenerte ahí. ¿Me estás entendiendo? Si no, aquello se escapa, ¿vale? Luego hay que hacer un trabajo para mantenerse ahí y después de mantenerte ahí te puedes plantear cómo puedo yo, ¿vale?, que recibo con esta mano, transmitir con esta. ¿Comprendes lo que te quiero decir? Eso sería. Creo que hay otra pregunta. Hay una gente ahí que les está sonando la barriguita ya. Venga, yo estoy aquí. ¿Perdón? Yo aquí respondo nada más. Vale. Vamos a hacer la última pregunta. ¿Le dais un micro para que se pueda escuchar? Hola. ¿Ahora pregunta? Vale. Mira, yo estoy médico y si estoy haciendo... me lo permiten ellos, sí. Que dicen que si pueden hacer 3 minutos, vamos a rebajar por si acaso, 3 minutos de bajada, de una pequeña meditación. ¿Es posible o no? No sé, no responde nadie, la hacemos. Hola. Sí, es que hay alguna pregunta por ahí, vale. Bueno, Yo... ¿hago? Vale. Ah, bueno, que está allá atrás. Sí.
Bueno, muchas gracias por la ponencia y yo te quería hacer una pregunta porque yo soy médico y estuve haciendo una formación para formar supuestamente terapeutas transpersonales muy ligado a todo lo que es psicodélico. Por desorganización no la seguí porque me parecía poco serio en lo que tú mismo dices, hay como este boom. Mi pregunta es, llega mucha gente a mí preguntándome cómo los requisitos previos, entre comillas, para hacer un viaje. ¿Cómo qué, perdón? ¿Cómo? Los requisitos para Sí. hacer antes un viaje psicodélico. O sea, entiendo que no es llegar y hacer un viaje psicodélico así Sí. a la rápida. ¿Qué es lo que yo les puedo aconsejar? Clarísimamente, tienen que hacer un proceso de limpieza personal. Mira, yo escribí e introduje en Europa y en España la psicología transpersonal. En Kairos hay algún libro ahí que han traído porque no había la editorial con 8 ediciones y otro para Planeta y tal y cual, y vendieron muchos. Pero yo empecé a salir de la psicología transpersonal por el abuso que se estaba haciendo del nombre, ¿vale? Entonces, para esta moda, lo peor es que se convierta en una moda, porque siempre tienes el sábado por la noche a alguien, uy, tómate esto, este MDMA, pero después lo mezclan con una copa de coñac y con un par de hachís o marihuana, que es lo que están haciendo la gente. Aparte de ese punto, lo importante es que hagan un proceso, ¿vale?, terapéutico personal previo. Y cuando el terapeuta lo considere conveniente, yo no me meto en historias legales, ¿vale?, que hagan lo que... ¿Vale? Pero necesitan primero lo que he hablado, un proceso purificativo. Bueno. Para poder darle el gusto a todos, pasamos a los 3 minutos que han pedido de bajar. Venga. Y así salen Bien. todos ganando. Venga, perfecto. Sin música. No hace falta música, la lleváis dentro. Cerramos los ojos. You close your eyes. Y un contacto con el cuerpo. Sientes la planta de los pies y trata de inspirar la planta de los pies como si absorbieras la planta de los pies. Inspirando. Perforas con la inspiración la piel, el hueso, la carne y vas metiendo la inspiración por dentro, absorbiendo las piernas, después absorbiendo las caderas, absorbiendo el vientre, absorbiendo el pecho, metiendo la inspiración dentro del vientre, del pecho, de la carne, perforando la piel, tomando conciencia con tu cuerpo, que es conciencia. Inspira la columna vertebral, inspira las manos, los brazos, los hombros, inspiras el cuello, inspira la cara, con la nariz, los ojos, la boca, la frente, los oídos, hasta llegar arriba. Arriba a la cabeza. Y desde ahí vas bajando, expirando. Expirando. La cabeza, la cara, con los ojos, la nariz, la boca, el cuello. El pecho, la columna vertebral, el vientre, las piernas, hasta llegar a la planta de los pies. Y ahora te vas a jara, 2 dedos por debajo del ombligo, si es necesario te tocas. Y desde ahí comienzas a observar la inspiración y la expiración. Observa cómo la inspiración termina y comienza por sí sola la expiración, ese movimiento cósmico.
que implica la vida e implica la muerte. Observa, como si el aire entrara a los dedos por debajo del ombligo. No intervengas, no hagas nada, observa. Tu mente está ahí, en el vientre. Es el fruto de tu vientre, tu mente y tu conciencia. Observa. Inspiras. Hay un doyo, momentos sin inspiración, y comienza la expiración. Y observa la energía que está entrando desde Jara. Si de pronto un pensamiento, una imagen te distrae, no pasa nada. Cuando te das cuenta, vuelves de nuevo a Jara. Continúas la autopercepción de tu respiración. Y de la energía que estás moviendo. Ahora inspiras fuerte, fuerte, fuerte y al expirar abres los ojos. Un plato te espera. Gracias.